¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Rómulo Fernández desde el Alto Mayo, en la región San Martín, Perú. Feliz y contento de llegar a sus hogares con el programa Salud y Familia, siempre llevando una palabra de aliento a través de nuestros invitados, alcanzando información, orientación, con el propósito de contribuir a mejorar la vivencia diaria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro país. Previo a la conversa con nuestros invitados esta noche, permítame comentar algunos indicadores que considero importante alcanzar a ustedes. El Ministerio de Salud reporta 30.000 embarazos adolescentes en lo que va del año 2022. La cifra supera a lo registrado en los años 2019, 2020 y 2021. Las regiones que tienen mayor incidencia en estos indicadores es la región de Lima, Loreto, Piura, La Libertad y Cajamarca. Son los que encabezan la mayor parte de los casos de embarazo en adolescentes, según ha informado la Defensoría del Pueblo, institución que alertó que en los establecimientos de los colegios no cuentan con una adecuada orientación y atención. Se habla de más de 791 menores de 11 a 14 años y 2 niñas menores de 10 años. Esto realmente nos lleva a pensar con mucha seriedad. Y desde luego le damos una mirada a América Latina. Perú es la segunda región a nivel mundial que presenta las tasas más altas de embarazos entre 15 a 19 años. En realidad, tiene que llevarnos a pensar y actuar, ¿no? Porque no basta pensar. El problema, muchas veces nos quedamos pensando y a veces se quedan en leyes también. No digo que no hay buenas intenciones, hay algunas de ellas expresadas a veces en el Parlamento Nacional o por algunas instituciones, pero el tema es cómo disminuir estos indicadores para garantizar una vida más agradable, sostenible y responsable. Y esto algunos analistas señalan que puede en parte obedece al crecimiento también del club de los ninis, es decir, los que no trabajan ni estudian. Y ahí hay una responsabilidad, desde luego, de los padres. Muchas veces no se tiene el cuidado, se trabaja muchas horas, se deja a los hijos y no se dejan tareas, no hay monitoreo, no hay conversación y esto termina a veces en embarazos no deseados. Todo un problema, ¿no? Y hablando de los ninis, se dice que en el Perú hay más de 1 millón de quienes no trabajan ni estudian entre 15 y 29 años, según la información publicada por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, el IEDEP, la cual coincide con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quienes presentaron estos datos en una entrevista en la cadena CNN en español a través del reconocido conductor de televisión y escritor y director del Herald en Miami, Andrés Oppenheimer. Esto fue el 16 de enero de este año 2022, quien además de señalar las cifras por países, de la cual ya lo mencioné en el caso peruano, presentó el total a nivel de América Latina, señalando que hay 23 millones de niños que ni estudian ni trabajan. Preocupante las cifras presentadas por nuestros investigadores, analistas, y yo creo que por el Estado también, en el caso del Ministerio de la Salud. Frente a esta realidad, esta noche hemos solicitado la intervención de la magíster Ginger García Portocarrero. Ella es decana regional del Colegio de Obstetras de
CRO3 Lima Callao. Además es socia fundadora y directora académica de la Sociedad Peruana de Auditores y Gestores en Salud y Educación. Y desde luego yo he seguido revisando un poco alguna otra información. Ella está doctorando en políticas públicas y gestión del Estado. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obstetra, obviamente egresada de la Universidad San Martín de Porras, y incluso oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. En fin, una serie, en realidad, el CV bastante largo para seguir comentando, pero esa es la personalidad que nos acompaña en esta noche y la cual considero un privilegio poder darle la bienvenida a la magíster Ginger García Portocarrero. Muy buenas noches, Ginger. Bienvenida al programa. Muy buenas noches, don Rómulo Fernández. Un gusto para mí poder estar con ustedes, saludar a todos nuestros queridos hermanos, en todo el Perú, porque no solamente se ve en Perú, desde San Martín, donde usted está, desde Lima y Callao, donde me encuentro yo, sino también a nivel internacional, que sé que tiene sus seguidoras y seguidores. Sí, correcto. Felizmente este canal de la virtualidad nos está ayudando a llegar a otros continentes. Y claro, el programa, pues, quienes nos siguen saben, ya estamos más de 12 años al aire llevando siempre buena información y ciertamente alcances con prospectiva, es decir, cómo mejoramos. Magíster, usted me ha escuchado los indicadores que he comentado, tanto del Ministerio de Salud como de la CEPAL y otros. ¿Cuál es su Punto por primera, punto. digamos, opinión? Bueno, primero, que todo lo que usted ha mencionado, ¿no? Si bien es cierto, son indicadores que están más relacionados, ¿no?, a temas de salud, que están circunscritos en el programa que usted tan gentilmente me ha invitado, tienen que ver con el desarrollo económico de las personas. Y también tiene que ver, usted ha mencionado muy acertadamente los más de 30.000 embarazos en adolescentes. Y dentro de esto, porque las adolescentes empiezan su etapa en este tiempo, ¿no?, que va por encima de los 12 años y empieza con su menarquia, ¿no?, con su primera menstruación. Sin embargo, erróneamente, incluimos ahí en los embarazos de adolescentes, como usted lo mencionaba, a las niñas menores de 10 años. Y yo quiero llamar a la reflexión, porque no se trata, que lo vamos a ver en un ratito, pero acá estamos hablando de delitos, ¿sí? De delitos. Entonces, separando un poco el tema de las cifras y de lo triste que es el embarazo en adolescentes porque una chica de 16 años que es adolescente, o de 17, de 19 años, que también es una adolescente y que quiere, ¿no?, que ya está en su etapa reproductiva y es un embarazo deseado, voluntario, seguro, ¿no? No se puede comparar pues con una niña de 10 años o peor aún de menos edad. Estamos hablando de delitos, de acuerdo a nuestra legislación. Un adolescente que está cursando en un embarazo está dentro de, se considera un delito. Y esto, ¿qué hace? Le resta oportunidades a las adolescentes, a los adolescentes. Si bien es cierto, como usted menciona, esta cifra, ¿no?, en la que responsabilizamos a los jóvenes, estos ninis, ¿no?, que ni trabajan ni estudian, pero estos ninis en nuestro país, y seguramente usted que tiene la suerte de recorrer por todo el Perú, es porque no tienen oportunidades. Es porque no tienen oportunidades, porque muchos de estos jóvenes sí les gustaría estudiar, sí les gustaría trabajar, sí les gustaría desarrollarse, ¿no? No tengo la cifra, no tengo el número de encuestados, de estos jóvenes encuestados, a los que les hayan preguntado, oye, ¿eres feliz, no?, estando sin estudiar o sin trabajar. Y tampoco tenemos la cifra
de estas supuestas ausencias en el hogar, ¿no? Tal como se construye de manera social. Lo cierto es de que los embarazos en las adolescentes y más aún en las niñas es una responsabilidad social. Hoy, don Rómulo, vi en las noticias una mamá que había rescatado a su hija de un hostal con un hombre de 50 años, esta niña de 8 años, ¿no? Entonces, y sucede a diario, ¿no? Ahora, Sí, Ginger, dígame. estos casos que usted comenta, no he tenido la oportunidad de verlo, pero sin duda hay varios que algunos se difunden, algunos no. Sin embargo, por un lado, tenemos leyes que penalizan, digamos, este tipo de actos. Pero más allá de las leyes, tenemos realidades, como bien usted ha señalado. Entonces, ¿por dónde podemos ir encontrando soluciones? Por cuanto en lugar de disminuir, estar ocupando un segundo lugar a nivel, digamos, internacional no es un mejor premio para el Perú, ¿no? O sea, estamos retrocediendo en esta responsabilidad. Bueno, desde mi posición como decana regional del Colegio de Obstetras 3 Lima Callao y observando nuestra realidad como sanitaria, ¿no? Lo que nos falta es mejorar los accesos a los servicios de salud. El Estado es quien tiene que garantizar estos accesos a los servicios de salud. No tenemos servicios diferenciados para los adolescentes en la práctica, pero sí en la teoría. O sea, en la teoría existen normas técnicas dadas desde nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud, pero en la práctica, en la realidad, no existen estos lugares. El profesional idóneo, y no solo porque yo sea la obstetra, ¿no? El profesional idóneo para abordar estos temas de educación sexual, de orientación a la población en general y a los adolescentes es un obstetra. Y si nosotros como país pretendemos poner a otro profesional o a otra persona, a un técnico sanitario en estas funciones, no vamos a cumplir el cometido. No vamos a llegar a quienes tenemos que llegar. Y como usted lo menciona, porque en el marco, ¿no?, de su programa y de la institución que representa, que tiene que ver con el desarrollo económico, y lo vuelvo a repetir porque la salud no está divorciada de ese desarrollo económico, es que nos faltan accesos a los servicios de salud de calidad. El Perú tiene recursos. El Perú tiene no solamente recursos humanos, no solamente recursos económicos, lo que falta es mejorar la gestión, ¿sí? Ahora, sin duda, la especialidad obstetra es digamos, un brazo fundamental en el tema de la salud, no solamente, digamos, en un hospital, sino en general. Yo camino por comunidades, por caseríos, donde hay que a veces caminar 8, 10, 15 horas por caminos de herradura, donde uno no encuentra un centro médico y a lo mucho encuentra una técnica en enfermería o un técnico en enfermería. Entonces, digamos, la consulta es la razón del por qué no tenemos esta atención. ¿Es factor presupuesto? ¿Es factor política de Estado? ¿Es factor de oferta de profesionales especializados? ¿Cuál de estos es en todo caso el Ginger? El factor principal es la gestión a nivel del gobierno, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿no? No existe, y lo digo porque si usted revisa la página amigable del MEF y revisa cómo y cuánto están devolviendo las unidades ejecutoras de los establecimientos de salud el presupuesto, en algunos casos es tan vergonzoso que hasta el 60% del presupuesto se devuelve,
¿no? Y no es porque no tengamos dinero, es porque no estamos haciendo una buena gestión para hacer uso debido de ese dinero que es de todos los peruanos. Por un lado eso, existen las especialistas, de hecho nosotras no solamente estamos en el sector público, también estamos en el sector privado, donde hemos conseguido una gran preponderancia en la población con nuestro trabajo de manera independiente, ¿no? Haciendo empresa, ¿no? Microempresas dedicadas a atender la salud sexual y la salud reproductiva, porque ese es nuestro trabajo. Ahora, sin duda, saludamos que no solamente sea el ejercicio de pensar en la especialidad, digamos, de la atención, en este caso de la dama principalmente, sino también de cómo desarrollar las potencialidades que tienen las mujeres. Sin embargo, el factor que uno encuentra en las poblaciones es que cuando uno no ve la presencia de los especialistas, la población dice, o es que no tendrán presupuesto, o es que no quieren venir a las zonas alejadas, porque claro, son situaciones difíciles, donde muchas veces no hay agua para consumir un agua potable, no hay servicios higiénicos, no hay las comodidades que mínimamente se requieren. Entonces, es sacrificado. ¿Cómo el Estado debería motivar, incentivar para que nuestros profesionales también puedan, digamos, comprometerse y acompañar a estas zonas más alejadas? Muchísimas gracias por esa pregunta. Mire, fíjese usted, nosotros tenemos un país maravilloso, lleno de riqueza natural, ¿no? Y como bien usted menciona, tenemos por cultura, tenemos mucha población dispersa. Esa población dispersa no es una población enferma, es una población que requiere una atención a su salud. Y esta población que es dispersa, como usted bien lo menciona, es injusto que tengamos en el siglo XXI, en un país con tantos recursos, todavía personas que vivan sin agua ni desagüe, sin oportunidades. Es injusto. Y no, tampoco es que vaya el profesional, cualquiera que sea, a tener esas mismas condiciones, porque no va a poder atender en esas condiciones. Cosas tan que uno puede decir, oye, pero que era tan simple, ¿no? Porque los profesionales de la salud que viven, que están en esas zonas alejadas, me dicen, si me dieran una bicicleta, si me dieran una motocicleta, yo podría cubrir la zona, porque caminar, porque no le dan ni siquiera un vehículo, ¿no? Para poderse desplazar, no les dan no solamente a las obstetras, sino a todo el equipo de salud, ¿no? Entonces, y eso también hay que observarlo, porque somos un equipo de salud. Correcto. Y Ahora, culturalmente, sí, dígame. digamos, hasta ahí hemos visto que existen leyes, que existe voluntad de los profesionales, pero que no se generan las líneas de Estado. Se trabaja siempre por políticas de gobierno y no de Estado. Es decir, hacer alguna actividad para cumplir con lo dicho, con algún prometido, pero no estamos construyendo las líneas de largo aliento. Pero dentro de eso, el tener indicadores que son cifras que cada vez son más grandes, estamos hablando aquí posiblemente, por un lado, de niños que vienen a este mundo a, digamos, a incrementar esta vulnerabilidad, esta población vulnerable de niños en materia no solo de salud, sino también de acceso a otros beneficios, pero por otro lado es la salud de las madres, o sea, la salud de esa niña, de esa adolescente, que también imagino ha crecido en cuanto a fallecimientos. ¿Usted qué nos puede contar? Bueno, si nosotros solamente vemos el riesgo que implica una joven en su etapa de adolescente, o peor aún, una niña que esté gestando, obviamente incrementa su riesgo de morir,
por este proceso que debería ser fisiológico normal, porque el embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico normal. ¿Qué cosa agrava en nuestro país esta situación, esta condición? La malnutrición, la mala alimentación, la nula o escasa condición de servicios básicos como el agua y el desagüe en esta población. Hace unos años, hace varias décadas, hubo un programa social en donde se le otorgaban un dinero, ¿no? Un dinero muy pequeñito a las madres que llevaban a sus niños al centro de salud para sus controles. La iniciativa, obviamente vista desde el gabinete, ¿no? Desde la zona más cómoda de Lima como funcionario, ¿no? Era, oye, vamos a darle, ¿no? Este beneficio, este bono. ¿Qué hicieron estas jóvenes de esta región? Se embarazaron por ese dinero, ¿no? Por recibir eso, ese poquito que no tenían, o porque no tenían trabajo, como usted mencionaba, ni trabajaba ni estudiaba, se embarazaba. Entonces, la idea fue buena, pero la estrategia no, porque no escuchamos a la población en sus necesidades reales muchas veces. Y por eso es que los programas sociales fracasan en algunos casos, ¿no? Y peor aún, comprometen la salud. ¿Qué pasa con estos niños o con estos, claro, estos niños, ¿no? Me refiero a los bebés de estas chicas adolescentes, en el mejor de los casos adolescentes, ¿no? Ya le dije en el otro extremo, un riesgo alto. Tienen muchas más dificultades para desarrollarse, para emprender, para tener un trabajo, para estudiar. ¿Sí? Ese es el problema. En realidad es poner una barrera delante de estas damas, ya por considerarlo así, siendo niñas o siendo adolescentes u otras, pero es un obstáculo a un futuro de vida. Y esto creo que urge tomar acciones con responsabilidad, tanto por el lado de quienes gobiernan, porque también tenemos que ser realistas. Por un lado es dar leyes, por un lado es planificar desde el gobierno, pero por otro lado son los ejecutores de la ley, del reglamento, del plan de trabajo. Y allí tiene que ver la coordinación, la relación que debe haber entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los centros obviamente de salud, que aun cuando dependan del Ministerio de Salud, pero sí las coordinaciones para hacer campañas de prevención, de orientación, hacer incidencia, seguramente con el mejor uso de determinados elementos para prevenir. En ese contexto, ¿cómo ve usted, Ginger? Mire, yo lo que observo es que nuestro país tiene leyes bastante flexibles, poco sancionadoras y una falta de educación a la población y a nuestras autoridades para que estas leyes se puedan dar. Hace muy poquito se dio la ley de la higiene menstrual, ¿no? Que para algunas personas pasó desapercibida, pero la importancia de esta ley era garantizarle a las niñas, a las adolescentes, ¿no? Que pudieran tener incluso toallas higiénicas, porque muchas de ellas dejan la escuela por vergüenza, porque no tienen para ponerse, no tienen para su higiene menstrual y dejan las escuelas. Como le vuelvo a repetir, increíble que en un país como el Perú, en el siglo XXI, tengamos que sacar una ley que vea el tema de la higiene menstrual. Ciertamente el tema que puede ser buena, y sin duda la intención, el espíritu de la ley es buena. El tema es cómo obtienen los recursos estas adolescentes y cómo allí el colegio, a través del área social, a través incluso de la coordinación con las APAFAS, porque hay que asumir responsabilidad a los padres con la administración del colegio para generar alternativas justamente de atención
a través de las psicólogas o los psicólogos, a través de los profesionales responsables del área de salud, del área social, que se denomina en los colegios. Entonces, acá hay una desarticulación entre responsables y muchas veces leyes simplemente light, por llamarlo así, con ese calificativo. Bueno, finalmente, Ginger, es un tema muy, muy amplio. Yo creo que vamos a tener que seguir conversando porque esto no termina en presentar el caso, sino en cómo hacer docencia para el futuro, porque algo se tiene que hacer para lograr los cambios. Me gustaría sus palabras finales. Bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad de exponer a las obstetras como el profesional idóneo para esta tarea, ¿no? Y como usted mismo lo menciona, aquí la palabra clave es la articulación. En gestión tenemos 3 recursos estratégicos: infraestructura, equipamiento y el talento humano. Perú tiene en las obstetras a un valioso talento humano, dedicado exclusivamente a la salud sexual y a la salud reproductiva, y hemos sido por años las que hemos liderado la disminución de la mortalidad materna y seguimos trabajando. Desde acá, y como palabras finales, mi agradecimiento infinito al espacio y a reiterarles nuestro compromiso como obstetras en esta batalla que todavía tiene para largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Ginger García Portocarrero. Desde luego, este no es el último programa, este es el inicio más bien de una secuencia que ya lo conversaremos, cómo podemos contribuir desde este espacio hacia nuestras regiones, hacia nuestras poblaciones, hacia nuestra juventud, a nuestra plataforma en Mujeres Emprendedoras, que de seguro están viendo el programa, porque es una tarea compartida. No es responsabilidad exclusiva de alguna autoridad. Hay responsabilidades distintas, sí, pero que al final tienen que sumarse en una sola línea de acción en bien de la salud y la familia. Muchísimas gracias. Muchas Vamos a una gracias. pausa y regresamos para conversar con el doctor Wilfredo Guzmán Jara, representante de la Confederación de Personas con Discapacidad del Perú.